Mónica Frade, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, representante de la coalición cívica en Juntos por el Cambio. ¿Qué dice? Diputada, buenas tardes, Martín Esperati, Carolina Dávila y todo el equipo de Un Día Perfecto les saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a ustedes. ¿Cómo están? Pero muy Gracias bien. por llamar. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Personalmente, diputada, me generó mucha tristeza que el Congreso Nacional no haya podido ponerse de acuerdo en el formato de sesiones. Y digo, me generó mucha tristeza porque toda una ciudadanía está esperando respuestas de parte de la dirigencia política. ¿Dónde estamos parados ahora, diputada? Sí, coincido absolutamente en la palabra que usaste. Es esa la palabra, tristeza y también alarma. A ver, cuando vamos a hacer un poquitito vamos a aclarar esto. Sí. Nosotros tenemos dentro de la Cámara de Diputados un reglamento de funcionamiento que es soberano. Es soberano, es nuestra Constitución, ahí están determinados nuestros derechos, obligaciones, los del presidente, cómo se desarrollan las sesiones y demás. Se había dejado de lado ese reglamento por unanimidad, por consenso pleno de todas las fuerzas políticas para poder firmar este protocolo de funcionamiento virtual, digamos que nos haría transitar sesiones temáticas durante la pandemia. Y esto había sido parte de un acuerdo donde también habíamos acordado que los temas que se iban a tratar temáticamente eran temas de consenso, porque este sistema impide la discusión, impide los debates largos y demás, es prácticamente imposible incluso por temas de conectividad. Cuando se vence, se renovó una vez por 30 días, se venció el 7 de agosto, cuando Sergio Massa llama a sesiones el día 1 de septiembre, previo estuvo una reunión de comisión parlamentaria donde, entre otras cosas, se tenía que discutir qué pasaba con ese reglamento, porque estaba caído. Ante la incertidumbre, todos los diputados nos hicimos presentes, estábamos en nuestros despachos, por si no se firmaba el reglamento, porque en realidad Juntos por el Cambio había decidido que íbamos a proponer firmarlo para cada sesión, poniéndonos de acuerdo qué temas iban a tratar. Que si no, recobraba vigencia el reglamento madre, digamos, matriz, que es con sesiones presenciales. Lo cierto es que Massa firma un reglamento, un protocolo de funcionamiento virtual por 30 días más, sin el consentimiento de Juntos por el Cambio. Nosotros entonces nos hicimos presentes en nuestras bancas y es ahí donde Sergio Massa decide desconocernos la presencia en nuestro recinto, sobre pretexto de que la mayoría había firmado por consenso este reglamento, cuando en realidad es por unanimidad, porque el consenso es algo unánime. Así que es ahí donde se producen los hechos del otro día que son tristísimos y que para nosotros fue un acto de fuerza. Uh-huh. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que Massa tuvo injerencia, no los dejó sesionar, que hace y deshace? ¿Cómo lo tiene que leer la ciudadanía? Bueno, a ver, Massa desconoció el reglamento de la Cámara. El protocolo estaba caído, de hecho un fallo 2 días después me da la razón, por un amparo que yo había iniciado en el mes de mayo, y Massa nos dejó hablar, pero no pudimos votar. O sea, nosotros no teníamos habilitado en nuestras bancas el sistema de votación, por lo cual, de hecho, nos impidió el ejercicio de nuestras facultades como legisladores, reconociendo solamente los que estaban en su casa por vía telemática. Para nosotros esto es gravísimo y es ahí donde nosotros le planteamos a Massa, y cada uno de nosotros ese día, de hecho, tuvimos que llamar a un escribano para que certifique nuestra presencia en la Cámara. Para nosotros esa sesión es inválida y de hecho hoy se acaba de iniciar una acción de amparo por la invalidez de esa sesión. La sesión inválida, es decir, que lo que se votó de turismo, digamos, ¿se va a tener que volver a discutir? Permíteme aclararte esto, porque se nos intentó enfrentar a la sociedad con esto. Nosotros en la sesión anterior, la del 7 de agosto, donde vencía el protocolo, pedimos
tratar sobre tablas todo lo que tenía que ver con turismo y el oficialismo se negó. Porque en realidad es un proyecto nuestro y obviamente que lo hubiéramos votado positivo. De hecho, ni siquiera haría falta una ley del Congreso, sino que con un DNU de tanto los que firma Alberto Fernández cotidianamente, con eso lo resuelve. No es un tema que requiera una ley del Congreso. De modo que esto lo dejo aclarado porque no afectaría en nada esos beneficios que nosotros mismos queremos que tengan por ser un sector tan castigado, de los tantos que ha dejado esta cuarentena. Así que nosotros vamos a pedir la nulidad de la sesión y, por supuesto, en todo caso ratificaremos luego nuestras votaciones y demás. Lo que sí no podemos aceptar, más allá del contenido de esa sesión, pero para no dejar el precedente, nosotros no podemos permitir que el presidente de una Cámara decida desconocer el reglamento, porque es, por eso insisto, que es nuestra Constitución y es un hecho de gravedad institucional inusitada. Para nosotros es gravísimo esto y no queremos dejar el precedente porque si no nos vamos a parecer mucho al Senado. Diputada, una consulta. Mañana a las 19 horas Sergio Massa convocó a todos los jefes de los bloques para llegar a un acuerdo en la manera de sesionar. ¿Ustedes cuál es la propuesta que van a llevar? El diputado, el presidente, mejor dicho, de la Cámara, lo que va a proponer es hacer sesiones de manera mixta, pero en el caso que ustedes lo requieran de hacerlo de manera presencial, les daría el aval. Sobre todo para tratar la reforma judicial. Si ustedes van a negociar que no se trate la reforma judicial y aprobar ese acuerdo, o llegar a ese acuerdo, o si no. Mira, y esto lo empalgo, si me permitís, primero con una aclaración por algo que escuchaba mientras esperaba la entrevista. Primero, nosotros nos hicimos presentes el otro día con el aval del médico de la Cámara de Diputados, que nos indicó cuáles eran los recaudos que nosotros teníamos que tomar, ¿sí? Es decir, no es que nosotros fuimos sin que previamente el médico no prestara su conformidad y nos dijera cómo hacerlo, lo hicimos como nos lo planteó, aún no teniendo de parte de la presidencia de la Cámara los recaudos sanitarios para nosotros suficientes para eso, y de hecho en algún momento de la sesión se lo plantea Sergio Massa. Nosotros el otro día lo que planteábamos era las sesiones mixtas, pero decir mixtas es mixta, no 40 personas. La vos pensá que nosotros tenemos 257 bancas y dejando 2 lugares vacíos cada diputado, nosotros podemos llegar casi a 90 diputados presentes. ¿Y por qué decimos esto? Porque somos comprensivos de que muchos diputados del interior tienen muchas dificultades para viajar y luego hacer cuarentena. Por lo tanto, la sesión mixta por eso hasta que se normalice la situación. Y nosotros lo que habíamos planteado era, por supuesto, firmar protocolos por cada una de las sesiones, donde ahí nosotros de común acuerdo íbamos a incorporar los temas a tratar. La reforma judicial para nosotros no es un tema prioritario, no es un tema urgente, a los argentinos no le va la vida en eso, tenemos muchos problemas antes que sobre todo en un quiebre económico generalizado de muchos sectores productivos de este país, de modo que para nosotros esto no es ninguna urgencia, y eso requiere un debate en pleno de todos los diputados presentes, porque tampoco podemos dejar afuera en la presencialidad diputados que querrían estar presentes y que por cuestiones de la pandemia no pueden viajar a la ciudad de Buenos Aires. De modo que empecemos diciendo eso, o sea, no le va a cambiar a ningún argentino la vida por esta reforma judicial, sino que esto parece más bien una urgencia del oficialismo, pero no del resto. Sí, lo que quería consultar es que si el oficialismo insiste en la reforma judicial, si ustedes van a desistir, digamos, de este acuerdo o harían una especie de negociación para decir, bueno, evidentemente no es el momento para tratar esto y ver si Sergio Massa junto con Máximo Kirchner pueden, digamos, llegar a un acuerdo y un consenso, decir, bueno, dejar para más adelante la reforma judicial o, bueno, no hay ningún tipo de consenso en este momento. Bueno, mira, Caro, a ver, yo no quiero anticiparme a una negociación que van a hacer los presidentes de los bloques mañana.
Lo que nosotros no Sí. queremos que Máximo Kirchner y su madre estén manejando a libre arbitrio las cámaras legislativas. Lo que queremos es consenso y, por supuesto, no queremos judicializar el funcionamiento de la Cámara de Diputados, porque esto es lo último que pido por nosotros. De hecho, esas 8 horas de tratamiento parlamentario previo a la sesión eran para evitar justamente llegar a lo que finalmente tuvimos que llegar. De modo que hubo mucha disposición para eso. Pero el límite va a ser la arbitrariedad de pretender meter por la ventana tratamientos de leyes, de proyectos de leyes que no son urgentes a nuestro modo de ver para el pueblo argentino, y uno es la reforma judicial. Así que yo dejaría para mañana, para no anticiparme ni dar una opinión que puede ser prejuiciosa, y dejemos que ojalá el consenso fluya. Ojalá este fallo del día 3 de septiembre, donde me dicen 3 jueces integrantes de la Cámara Contenciosa Administrativa que me dicen el protocolo está caído por falta de consentimiento, ojalá esto también haga reflexionar al presidente de la Cámara y entiendan que no está atropellando, sino con consensos pero reales, vamos a poder normalizar el funcionamiento, que es lo que queremos, ¿no? Porque obviamente si estuvimos sentados ahí y muchos diputados viajaron muchísimos kilómetros para estar ahí, es obviamente que queremos que el Congreso sesione, no se entiende otra cosa con el sacrificio que han hecho sobre todo los diputados del interior de las provincias. Diputada, lo saluda Gustavo Boazo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor. Yo noto en cada sesión de las distintas cámaras lo difícil que es hoy sentarse y discutir, ¿no? Y ponerse de acuerdo. Los que hoy son oficialismo antes eran oposición y también complicaban la situación, o se complicaba la situación en distintas sesiones. No quiero ir muy lejos, pero recuerdo ese diciembre fatídico, con esas 14 toneladas de piedras, donde no se estaba de acuerdo. Ese disturbio que hubo dentro del Congreso, hasta le han robado una lapicera a Monzó, ¿se acuerda? Terrible. ¿Se acuerda? Terrible. Y ahora veo que tampoco nos volvemos a poner de acuerdo en distintas sesiones y me preocupa muchísimo porque pasa el tiempo y en vez de avanzar es como que quedamos o empantanados o retrocedemos. No sé si usted tiene la misma sensación o la misma visión. Sí, mira, Gustavo, a ver, yo ingresé a la Cámara el 10 de diciembre, yo nunca antes había ocupado una banca y estoy cambiando el chip y no entiendo el funcionamiento de muchas cosas, esta es la verdad. Digamos, mi lógica y mi cabeza tiene otro chip, el de haber siempre ejercido mi profesión en un estudio privado, entonces me es mucho más difícil de lo que estás planteando. No entiendo las lógicas, es decir, no es que no entienda, no comparto las lógicas, esas lógicas del enfrentamiento. Yo entiendo que haya diferentes posturas. Lo que sucede es que este cuadro que vos relatás, que describís, y que todos tenemos fresco en nuestra memoria, vos fijate si nosotros hubiéramos el otro día enfocado nuestra presencia en la Cámara, que teníamos muchas más razones, de esa manera lo que hubiera sido. Digamos, lo que nosotros no perdemos es la civilidad y el diálogo. Podemos no ponernos de acuerdo, pero no creemos en el atropello. Claro. Y creo, sinceramente, y esto lo digo sin ningún desapasionamiento, es decir, desapasionada, creo que el oficialismo, cuando es oposición o cuando es oficialismo, concibe la política atropellando y fuera de la ley. Yo el otro día, en la sesión, lo dije, ellos tienen un esquema de país fuera de la ley, y la ley es un ordenador, no es una pretensión burguesa, es un ordenador, es el piso sobre los que tenemos que estar parados todos para discutir las diferencias. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo en el cumplimiento de la ley, este país es inviable, y lo estamos viendo estos días con las tomas de tierra, con la liberación de presos. Ellos tienen una concepción fuera de la ley, desprecian la ley. Entonces, este es el problema que nosotros tenemos por delante. Y yo llamo a la reflexión en este sentido. ¿Y se desprecia, perdón, Martín, y se desprecia también la Constitución? Sí, por supuesto. Lo que hizo Massa el otro día fue abiertamente un desprecio a la Constitución. Y lo hemos planteado. Y a ver, la Constitución está en jaque
desde que empezó la pandemia. Y esta cuarentena que hizo firmar tantos decretos de necesidad y urgencia al presidente, muchos de ellos literalmente arrasan con libertades individuales que van más allá de la cuarentena. Es decir, y ellos no la cumplen, porque cuando se reúne el presidente a almorzar con Moyano, ¿cuál es el mensaje que nos está dando a los que dicen no se junten con sus hijos en su casa porque está prohibido, está penado? Entonces, me parece que acá no es solamente firmar DNU, es tener autoridad moral, porque el acatamiento de las personas, y recién también los escuchaba decir que no se está acatando, y ni les digo el conurbano, yo soy de Quilmes y no les puedo decir lo que es esto, es un verdadero descontrol. Sí, vemos las imágenes, sí. No, pero yo no te puedo decir lo que es esto, una cosa es la descripción y otra es vivirlo, es verlo. Ahora, ¿sabes qué? Hay que tener autoridad moral, hay que tener, cuando habla Quirós, no es lo mismo cuando habla Quirós que cuando habla Golan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, o Ginés, que hablan, bueno, iba a decir Sí, una palabra hay una diferencia sustancial. sustanciosa, sí, Ujú. sí, es cierto. Porque te explica y te comprende y te pide, por favor, sin ninguna soberbia, y entonces yo no creo en un país con cimientos en la soberbia, porque los niveles de acatamiento, sobre todo después de 6 meses, donde la gente no tiene ni para comer y donde están todos quebrados, requiere una comprensión y una sensibilidad extrema en quienes conducen este país. Diputada, a usted se la ve muy sensata en sus conceptos, o por lo menos es lo que expresa aquí en los micrófonos de Radio Sol 91.5. Pero yo buenamente le quiero trasladar un debate que tuvimos la semana pasada con respecto a realizar esfuerzos. Siempre se le pide al privado que haga esfuerzos a través de impuestos. Pareciera ser que pasan los años y la única solución es aumentar impuestos. Concretamente le pregunto a usted, como diputada nacional, ¿qué esfuerzo hace usted como legisladora para aportar a todo esto? A ver, yo trabajo y cumplo, de hecho en mayo pedí que se abra el Congreso porque considero que no podemos cobrar sin trabajar. Si me tienen que bajar la dieta, que me la bajen. De hecho, las dietas están congeladas del mes de junio del año pasado, pero fui una de las que no tuve problema de ninguna manera si esto pasaba. Y luego casi todos los diputados, todos diría, de la coalición cívica, hacemos donaciones a distintos lugares con parte de nuestras dietas. Si tengo que hacer algún esfuerzo más, porque así se decide, lo voy a estar haciendo, porque como recién te dije, yo no viví nunca de la función pública, ¿sabes? Uh-huh. Por eso hoy, mira, hoy lo dije en otra radio, ¿sabes por qué quiero sesionar y sabes por qué en mayo interpuse ese amparo y por qué dije tenemos que estar presentes? Porque yo tengo un hijo que es médico, que está en la trinchera en el conurbano bonaerense en un hospital público en contacto con COVID todos los días. Y yo siento que su madre, legisladora, es una, entre comillas, privilegiada a la que se le da un cuidado especial cuando somos trabajadores esenciales. Así que yo lo que creo que nosotros tenemos que estar en sesiones, si es necesario, todos los días presenciales. Y si nos contagiamos, nos pasará lo que le pasa a todos los cristianos que están viviendo en este país y en otros sometidos a esto que no respeta a nadie. Pero nosotros no somos una casta. Entonces yo empezaría diciéndote esto. Y también es cierto, dicho esto que te acabo de decir, que nosotros tenemos en el conurbano los intendentes ganando $500,000 de pesos. $500,000 de pesos. Y tenemos la titular de AISA ganando $500,000 de pesos. Tenemos los funcionarios de la AFIP que ganan $500,000 de pesos por mes. O sea, ganan más del doble. Sí. ¿Cuánto gana un diputado, Mónica? Un diputado está más o menos en 180,000 pesos. O sea, ¿usted estaría dispuesta a reducirse la dieta para aportar a todo esto? Digo porque a los comerciantes, al sector de comercio, se le pagó el 25% menos. Pero a ver, yo vivo en este país y te estoy diciendo, yo no viví nunca de la función pública, ¿se entiende? O sea, cuando te dije eso, lo que te estoy diciendo es, digamos, yo
vivo sin la función pública. Ahora, lo que yo creo acá, primero habían congelado los ingresos al Estado y siguieron incorporando gente. Tenemos un Estado elefantiásico. Tenemos que no sabemos todavía dónde fue el impuesto país y por lo tanto hay masas de dinero que no sabemos dónde van. Y tenemos funcionarios en el territorio, en la FIP, en el gobierno nacional, que están ganando $500,000 cada uno. Entonces, lo que creo es que acá hay que dejarse de tanto chamullo populista y empezar por casa, y empezar por todos esos sueldos, y hagámoslo, y además de una reforma, por supuesto, tributaria, que haga que paguen más los que tienen más, que se les saque el IVA a los alimentos de primera necesidad, que no los tenían y ahora volvieron a tenerlos con este gobierno popular, pero hablemos en serio. Vos no tenés idea la lluvia de gastos que hay en áreas que nadie las controla. Entonces, este país es un país rico, con gente fundida, y donde no sabemos todavía dónde va la plata. Sí, entonces yo creo que hay que discutirlo todo y que este sería el momento, claro. Bueno, va a cerrar Carolina Dávila, me llamó la atención, después lo vamos a profundizar, un Luna Park allí en la zona de Buenos Aires, digo, en este momento me parece insólito. Y vos no sabés las obras en el conurbano que están proyectando, es para un país tirando manteca al techo, es una vergüenza. Bueno, Carolina. Sí, diputada, para cerrar, justo me acaba de llegar una carta del director médico de la Cámara de Diputados, que, el diputado se conoció hoy que el diputado José Núñez dio positivo de COVID, que es de su propio bloque de Juntos por el Cambio. Quería saber, porque van a buscar los contactos estrechos a través de material filmínico, para rastrear, para ver si puede haber otros contagios dentro de la Cámara de Diputados. Usted también estuvo de manera presencial el día martes, quería saber si se les informó, si hay algún aislado. No hay nada, y las personas que viajaron con el diputado Núñez dieron negativo, así que no sabemos si el diputado Núñez contrajo el virus en otro lugar o si no me queda muy claro eso, pero no, de momento no hay ningún otro caso. Bueno, esperemos que no sean los contagios, más que nada, obviamente, por supuesto, pero ustedes y por todo el sistema de salud. Por supuesto, también. Pero también yo apelo a que Sergio Massa disponga de las medidas sanitarias suficientes. El otro día ni barbijos, o sea, nosotros tuvimos 12 horas el otro día con el mismo barbijo, cuando lo ideal es cambiar a las 6 horas, sí. Y ni siquiera nos pusieron barbijos, entonces también ahí hay que reflexionar un poco, y también es cierto que pedimos que se hagan en un lugar abierto y más grande y nos negaron esa posibilidad. Nosotros tenemos que sesionar, Carolina, nosotros tenemos que sesionar, tenemos que estar trabajando. Qué difícil este país, qué difícil. Claro, sí. Diputada, muchas gracias y seguramente la convocaremos en otra oportunidad, ¿le parece? Sí, les mando un abrazo a todos y que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, Mónica Frade, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, integrante de la coalición cívica en Juntos por el Cambio.